atravesamos un plan de lucha, pero también pensando en que la realidad que nos toca vivir hoy, concreta, nos lleva a pensar en mucho más, ¿no? En las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, para quienes nosotros trabajamos y por quienes nosotros trabajamos. Así que yo quiero contarles que tenemos previsto una actividad que está pensada en una hora y media más o menos, que nos están acompañando las autoridades del espacio de la universidad, que es el posgrado, y también del grado, en la figura de del doctor Fabio Espósito y del doctor Isabelino Siede. Le voy a dar la palabra a Fabio, que es nuestro secretario de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y luego a Isabelino Siede, que es el director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Casa, y también un profesor, lo van a tener como profesor en la especialización. Fabio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En nombre de las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, les quiero dar la bienvenida y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a otras autoridades y profesores de nuestra facultad que generosamente dedican su tiempo y prestan su tiempo a este comienzo, ¿no?, de una nueva cohorte en la especialización de nuevas infancias y juventudes, especialmente a Isabelino Siede, que es el jefe de departamento, a Alicia Villa, que junto conmigo, es un poco el testimonio vivo, ¿no?, de la historia de estas carreras, estas Tal cual. especializaciones en ciencias de la educación. Me parece que vos fuiste, Alicia, directora de la carrera en algún Sí, momento. sí. Digo me parece porque Alicia fue directora de muchas carreras. Iba pasando, íbamos poniendo el fusible donde lo necesitábamos, pero en algún momento has estado en la especialización en nuevas Sí. infancias. Creo que le pasaste la posta, ¿no?, A Mónica. a Mónica. Mónica, bueno, te agradezco especialmente tu apoyo a esta clase inaugural, ¿no? El, Veo que hay muchísimos alumnos, más, debo confesar, más de lo que yo esperaba. Para mí es una enorme alegría, una satisfacción que podamos darle continuidad a la agenda académica que nosotros proponemos en nuestra especialización en nuevas infancias y juventudes, que es una agenda que desde la política estaba vapuleada. Y me parece que hoy más que nunca necesitamos reflexionar acerca de la educación, los conflictos de nuestras juventudes y de nuestras infancias. Por otro lado, si siempre fue tremendamente un esfuerzo muy grande implementar los distintos grupos de nuestras maestrías, de nuestras especializaciones, de los doctorados. En estos momentos es el esfuerzo que están haciendo los directores, los tutores, los directores de TFI, los profesores de los seminarios, es el triple. No son momentos fáciles, son momentos, para mí, son momentos muy difíciles, donde las dificultades se redoblan, y bueno, y sin embargo estamos acá. Debe haber, si descuento los profesores, hay más de 30 alumnos, y que yo siempre cuando los veo así comenzando, que nos regalan su entusiasmo. La verdad que yo lo siento como un don que nos dan los alumnos, que son a la vez profesores, que hacen un tremendo esfuerzo para poder conectarse, para seguir las asignaturas, para sacarle el tiempo al ocio, porque al trabajo ya no le pueden sacar más tiempo porque están hasta las manos de trabajo. Entonces solamente le sacan el tiempo al ocio, a la familia, y yo eso se los quiero agradecer especialmente. La verdad que a mí me sigue conmoviendo el entusiasmo, ¿no?, que,
que veo en los docentes que eligen nuestros posgrados y los terminan, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Con un tremendo esfuerzo. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con los profesores, ¿no? Para que vayan armando la agenda de trabajo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Fabio. Bueno, Pindo. Buenas tardes. Un gusto estar en esta actividad que inaugura una nueva cohorte de nuevas infancias y juventudes. Adhiero también a lo que planteaba Fabio de la alegría de tener tanta gente conectada y me parece que son tiempos en que necesitamos espacios de encuentro, de diálogo, de construcción colectiva. Em, Siempre la propia época es opaca para quienes la transitan y de alguna manera nos pasa a quienes nos dedicamos a la educación que necesitamos pensar la época y pensar lo que ocurre y tratar de interpretar para poder intervenir en ella. En ese contexto, en esta especialización, advertimos el desafío que implica recibir a nuevas generaciones de infancias y juventudes que aportan siempre la novedad y que de alguna manera nos interpelan, nos cuestionan, nos conmueven. Y entonces pensar como educadoras, educadores, estos códigos que aportan las nuevas generaciones implica un desafío que es tratar de evitar el tono nostálgico, tanguero o quejoso, descalificador y poder pensar un diálogo constructivo con esos nuevos aportes. Efectivamente, creo que una de las cosas que nos pasa cuando nos encontramos entre docentes es que muchas veces aparece la incertidumbre, la queja, el malestar, porque no entendemos a nuestros estudiantes, a nuestro alumnado, y creo que el desafío es tratar de encontrar claves de lectura, sobre todo para poder orientar desde nuestros lugares de trabajo. Pronto nos veremos con quienes transitan la carrera en un seminario donde abordaremos esta temática desde la ética y la ciudadanía y ahí vamos a tratar de ahondar en estos aspectos y bueno, hoy tendrán el gusto de escuchar a Claudia y a Juan que van a empezar a desbrozar esta temática. Así que bienvenidos, bienvenidas, una alegría encontrarme con ustedes. Bueno, muchas gracias, Pindo, también, porque, bueno, sí, Pindo es el profesor del primer seminario, ¿no? Y después sigue Alicia Villa, así que ya tienen un gran anticipo conociéndoles en este espacio. Nos parece interesante no solo pensar en, digamos, el tema de lo que implica cursar la especialización, sino pensar un poco a qué nos convoca esta especialización. Porque Fabio decía, bueno, nos cuesta reunir los cursantes porque los temas que atraviesan estas especializaciones o posgrados son temas que atañen a docentes que trabajan muchísimas horas, que tienen en general familias jóvenes y entonces mucho para atender y para seguir formándose. Eso complica las cursadas, pero en este caso nosotros creemos que también hay una cuestión que tiene que ver con lo que sería el nombre mismo de la especialización. Son especializaciones las que están en torno a la cuestión de las infancias y las juventudes que nacen al calor de una invitación que hace el Ministerio de Educación de la Nación allá por el 2006 en el marco de digamos, la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y nosotros nos seguimos preguntando con bastante insistencia qué tiene de nuevo hoy, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Y también nos preguntamos qué pasa con ese devenir de la idea, de la categoría, del concepto de infancia, infancias, los derechos, algo que se nos ha hecho una suerte de conversación cotidiana que muchas veces se transforma en frase hecha, en metáfora aplicada, que no termina de dar cuenta del problema real de vivir en un país en el que en este momento más del 60% de los pibes y las pibas, y voy a hacer la aclaración y la nota al pie, decimos a propósito pibes y pibas con toda la fuerza, porque con esa manera de nombrar convocamos a todos, a los que vienen como la escuela espera, limpiecitos, acomodados, con su ropa en orden y su cartuchera con lápices con punta,
y también al que llega a las escuelas, a los espacios de atención, durmiendo en la calle. Hoy tenemos un día que la televisión, por lo menos la televisión porteña, que se vuelve nacional pero que es porteña, está así como admirada entre los misiles y el agua-nieve, ¿no? Decía yo hace un rato. Pero pocos están diciendo los pibes que están con mucho frío hoy y los que no tienen para comer. Entonces digo, nosotros estamos pensando en todos, por eso lo llamamos también así como provocación en el enunciado. Pero estamos pensando también cómo devino esa suerte de categoría que en el último tiempo parece que se resolvió el problema de qué pasa con esos niños, sí, cuando decís infancia lo decís con ese. Perdón que ya empecemos así muy dogmáticamente a decir las cosas. Muy bien. Si dijiste infancias, ya está todo bien. No, no. Si dijiste infancias, estás teóricamente refiriendo a un determinado modo de vida y qué pasó en ese tiempo vital en las vidas de niñas, niños, niñes, adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Pero no estás resolviendo sus problemas, ¿no? Entonces, un poco nos parecía importante, ya que, digamos, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, creo que el tiempo histórico nos convoca a pensar de nuevo algunas cuestiones, empezar preguntándonos qué pasa, quiénes son estos a los que nombramos como infancia, de dónde viene la idea, cuáles son sus repercusiones en términos de lo jurídico, y para eso invitamos a una de las profesoras que vamos a tener, que es Claudia Cesaroni, a la que le agradecemos muy especialmente, Claudia, que estés acá con nosotros. Sabemos de tus múltiples actividades y tus muchas participaciones en estos días. Claudia es abogada, es magíster en criminología, es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es integrante y creo que fundadora del CEPOC, ¿no? El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y de la red No Baja, que no es la red No a la Baja, ¿no? De algo de lo que también queremos que Claudia nos ayude a entender, porque en el medio de todos estos cambios de agenda la cosa quedó disimulada, pero esa situación de que va a bajarse la edad de punibilidad en nuestro país está ahí latente. Claudia es quien más conoce del asunto, creo que en nuestro país, y es además autora, entre otros, de los libros La vida como castigo, que publica en el 2010, La masacre en el pabellón séptimo, que publica en el 2013 y que la hace famosa El indio arriba del escenario, Contra el punitivismo, que publica en el 21, Morir un poco cada día, que publica en el 23, y 1973, 1986, 83, Crecer en tiempos turbulentos, que publicó el año pasado. Y amar, ay, me salió mal, ahora lo vas a decir vos mejor, que es Pensar y Amar, que es el libro donde cuenta la historia de su familia, que es una delicia de otro género literario. Así que, Claudia, un poco lo que queremos es que hablemos de eso, o sea, a ver, ¿qué es la infancia? ¿Qué con la infancia? ¿Qué con esta cuestión de los peligrosos enfants que nos andan dando vuelta por la Argentina? Te dejo y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias por la invitación a participar en el seminario, obviamente, y a la Universidad Pública por recibirme y por permitirme ser parte de este proyecto. Con relación a las denominaciones, ¿no? Pensaba, bueno, lo último que nombraste es Pensami e amami, que es la manera en que mi nono se despedía de mi nona, pensame y amame cuando se iba a la guerra. Pero esto de las denominaciones, cuando vos decías a dónde yo participaba, digamos, y es la red Argentina No Baja, ¿no? O sea, eh, y también eso implica porque hay otra red que es la red No a la Baja, y tenemos los mismos objetivos, absolutamente los mismos objetivos, pero hay una disputa de poder que no tiene ningún sentido explicar ahora, hizo que en lugar de una agrupación hubiera dos, ¿no? Porque la manera no voy a decir una novedad, pero cómo se nombra a las cosas, a las personas, a las agrupaciones, ahí hay un enorme ejercicio de poder, ¿no? Digamos, quien nombra y quien define ejerce una forma de poder. Y con respecto a las infancias, hemos hablado muchas veces con Mónica, puedo decir esto, ¿no? Que lo hemos hablado, confesar estas conversaciones que hemos tenido, porque
de cierta como incomodidad, ahora voy a hablar de mí, en la desaparición del sujeto o en la desaparición de les sujetes, ¿no? De les niñes, en estas categorías, ¿no? No hablaríamos de niños, de niñas, de adolescentes, sino de las adolescencias, de las infancias, y a mí me parece que ahí hay un problema. Yo a veces lo explico o lo trato de explicar de una manera muy básica, ¿no? Con aquellas cosas que todavía festejamos, cuando nos festejamos, por ejemplo, quienes somos madres, todavía, bueno, el Día de la Madre pasó a ser el Día de la Familia. Vieron, ahí pasó una cosa también que tiene que ver con cierto poder. Después se va a hablar de una perspectiva de género, pero el Día de la Madre pasó a ser el Día de la Familia, pero el Día del Padre siguió siendo el Día del Padre. Entonces, las madres locamente desaparecimos en un punto porque seguimos en el ámbito comercial, pero en el ámbito educativo, no sé ahora, no quiero hablar de lo que no sé, pero por lo menos cuando mi hijo iba a la escuela hace unos 30 años, 25 años, la madre como día, como justamente para evitar el padecimiento, se supone, de algunos niños o niñas que no tenían mamá y entonces se festejaba o se recordaba el Día de la Familia, pero el Día del Papá seguía existiendo, ¿no? Entonces, ahí hay yo lo discuto y lo he discutido históricamente también con la desaparición de las niñas, ¿no? Cuando decimos los niños, los chicos de mi división, los chicos de la escuela. Hoy yo tengo un nieto y una nieta. Entonces, si hablo de la nieta y el nieto, me dicen tus nietos. Y yo me enojo, porque siento que si me están diciendo mis nietos, desaparece Anita, que pobrecita tiene 8 meses y no está incluida en la definición de los nietos. Aquí es evidente que hay una especie de reflujo, ¿no? De retroceso, cuando nos hemos durante varios años ocupado de ampliar la manera de nombrar a los niños. A mí me gusta empezar por las niñas, por orden alfabético, a las niñas, a las niñes y a los niños. Esa manera de intentar ampliar el universo de nuestro reconocimiento a estas personas cayó como cayeron tantas otras cosas, ¿no? Y entonces, hoy por hoy es casi, bueno, está prohibido. Fíjense el nivel, la vinculación entre el poder y la manera de nombrar las cosas. Está prohibido, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública estatal nacional, hablar de niñez o decir siquiera niños y niñas, que es la manera, digamos, o usar una X. Todo eso está prohibido. Entonces, ¿qué se prohíbe ahí? Se prohíbe, me parece a mí, eh, darle un lugar igualitario a cada una de esas poblaciones. No es lo mismo una niña que un niño, no es lo mismo un niñe que un niño. No es lo mismo, sobre todo por la posibilidad de ser reconocido como tal. La categoría de las infancias, de las adolescencias, a mí me parece que cumple un poco esa función, ¿no? En aras de una supuesta manera abarcativa de denominar a las personas de determinada edad, me parece que borramos de alguna manera su subjetividad. Y me parece que intentó ser una especie de salida, puede ser una hipótesis, ¿no? Una especie de salida elegante a la discusión histórica o a la dificultad histórica que tenemos con el término menor y niño, que es otro recorrido de nuestra historia. Quienes hacemos, digamos, yo soy abogada, entonces todo mi trabajo vinculado a la infancia, a pesar de que en algún momento cometí, digamos, el abuso de ser docente, sin la preparación pedagógica necesaria, pero fui docente, lo tengo que reconocerlo, de escuela secundaria y, por supuesto, universitaria. Pero bueno, mi campo de acción es el derecho. Y nosotros ahí, cuando hablamos de la historia, del rol de los niños, niñas y adolescentes en nuestra historia, siempre marcamos esta cuestión de cómo el menor tiene un fuerte contenido de clase, de ubicación social. El menor es el niño que no está
incorporado a una familia o a una familia que se ve como decente o como digna o como apropiada, ¿no? Entonces el menor será el menor delincuente, el menor abandonado, el menor institucionalizado. Y el niño será mi hijo, los hijos de ustedes, los que festejan el Día del Niño, los que se van de vacaciones, los que, como decía Mónica recién, llegan a la escuela con todo lo que es necesario para cumplir el rol de estudiante. Entonces, yo eh, cierro este primer momento y la pregunta que me parece la pregunta interesante para hacerse, o que yo por lo menos intentaré cuando me toque el año que viene desarrollar mi partecita en esta especialización, bueno, ¿de qué hablamos en Argentina centralmente cuando hablamos de niños? ¿De qué hablamos cuando hablamos de adolescentes? Y en este sentido voy a basarme, porque es mi conocimiento técnico en el aspecto jurídico, en la normativa, ¿no? Digamos, yo puedo decir, es niño, ¿qué es niño? Bueno, la Convención sobre el Derecho del Niño dice, es niño toda persona menor de 18 años, punto. No dice, es la persona que forma parte de la categoría infancia. Es el sujeto, es un niño, ¿no? Es niño toda persona, ta, ta, ta. Nuestro Código Civil y Comercial después hace como, a mí me gusta pensar en una especie de paraguas bajo el cual está todo aquello que tenga entre 0 y 18, todos, hasta 18 no cumplidos, digamos, ¿no? Pero después hay como un subconjunto, que es lo que nuestro Código Civil y Comercial llama adolescentes, que son los que tienen entre 13 y 18 no cumplidos. Y también dice, es adolescente toda persona menor de edad que tenga entre 13 y 18 años. Entonces, no estamos hablando de categorías, estamos hablando, parece obvio, de personas que cumplen determinado requisito, tienen determinada edad. Y con respecto, no sé si hacemos un intercambio, entonces freno acá por el tema de la baja y después seguimos con la cuestión de la baja o avanzo, vos decime Mónica, pero con respecto a la cuestión de la baja y de la presentación, ¿sigo? Sí, 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 me parece que sí. Bien, Después. dale, me gusta marcar esto. Con respecto a la cuestión de la propuesta de la baja edad de punibilidad, yo creo que esa propuesta del Gobierno Nacional, que ustedes sabrán, el año pasado presentó un proyecto de baja edad de punibilidad a 13 años. ¿Por qué 13 años? Yo creo, esta es una idea, que este gobierno, el gobierno de Milei, intenta borrar la adolescencia como etapa como etapa de la vida de nuestros niños. Voy a volver a usar el término niño como lo dice la convención, ¿no? Entonces tenemos niños de 0 a 18, muy bien. Tenemos adolescentes de 13 a 18, 13 a 17. Por si no tengo que estar diciendo todo el tiempo 18 no cumplidos, se sobreentiende, ¿no? Una persona cumple 18 y en el minuto que cumple 18, ya lo tenemos que sacar de la convención, lo sacamos de la categoría de niño y pasa a ser un joven. Eh, ¿Por qué digo que me parece que hay una intención de borrar la adolescencia? Porque si nosotros borramos a los adolescentes en la etapa de la adolescencia, los sacamos del ámbito de protección de la convención. La convención establece, ustedes lo saben bien, que toda persona categorizada como niño merece una protección especial. Del Estado, en primer lugar, de la sociedad, en segundo lugar, no por orden, ¿no? El orden podría ser al revés, de su familia, de la sociedad y del Estado. Pero las obligaciones públicas son obligaciones del Estado. Y son obligaciones. Y van hasta los 18 años. Incluyen un montón de cosas, esa protección especial. Por ejemplo, la educación secundaria obligatoria. Y entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer dentro del discurso gubernamental, en boca, por ejemplo, de un diputado como odio decirle Berti porque me parece una cosa cariñosa del señor Venegas Lynch, como al otro decirle Toto, Caputo, me enoja mucho. Y ahí también me parece que, pero por ahí es una tontería, pero me parece importante también, ¿no? Lograr que millones de personas digamos Toto Caputo, como si fuéramos amigos de ese delincuente, o Berti, ¿no? Es como una cosa cariñosa. Entonces, el señor Venegas Lynch ha dicho varias veces que ¿por qué?
un padre, no una familia, un padre, ¿no? Él dice, búsquenlo, el video, él dice, ¿por qué un padre, si quiere mandar a su hijo a un taller en lugar de mandarlo a la escuela secundaria, no puede libremente decidir mandarlo al taller? Ahí hay un montón de cosas, ¿no? Hay una cuestión de género, porque es un padre. No es una mamá, no es una familia, es un padre. Hay una idea de libertad, libertad de incumplir la ley y libertad de incumplir una ley que protege los derechos de ese adolescente a recibir educación secundaria obligatoria, en aras de una supuesta libertad, ¿no? Entonces, ahí ya hay una desaparición de la obligatoriedad del Estado en cumplir justamente con los, ¿no? El adolescente tiene el derecho a ir a la escuela secundaria y eso tiene una contracara que es la obligación del Estado de que se cumpla ese derecho, ¿no? De garantizarlo, de hacer todo lo necesario para garantizar ese derecho. Después se ha tomado una decisión que tiene que ver con que también desde los 13 años, la edad en la que empezamos la escuela secundaria. Bueno, ¿por qué ir a la escuela secundaria si podemos ir a un taller a trabajar o a la panadería o donde sea? A los 13 años también se empieza a permitir, se ha resuelto este año, en el marco de las medidas de desregulación, que los adolescentes puedan intervenir como agentes en la Comisión Nacional de Valores. Que tengan cuentas bancarias, eso ya existía de antes, pero no existía la posibilidad de actuar como comitente, creo que se llama, en la Comisión Nacional de Valores. Entonces, ahí aparecen, estas son las cosas que podrían hacer los adolescentes, comillas, del bien en el lenguaje gubernamental, ¿no? Operar en la bolsa de valores, trabajar, mientras que los adolescentes del mal, que son aquellos que el gobierno quiere encerrar, también pueden hacerlo de los 13 años. Todos ellos pierden derechos. Pierden justamente el derecho fundamentalmente a ser protegidos de modo especial por el Estado, la sociedad y la familia, y se incorporan tempranamente al mundo de adultos. Y estamos volviendo al siglo XIX, gente, ustedes lo saben mucho mejor que yo, son pedagogos o han estudiado. O sea, la aparición de la infancia y la adolescencia no es de siempre, ¿no? No ha sucedido siempre, sino que ha sido una construcción justamente de la modernidad, de los regímenes. Nosotros en nuestro país tenemos clara, si hacemos una historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bueno, hacemos seguramente, tenemos un hito en el primer peronismo, con aquella frase emblemática de que si hay privilegiados que sean los niños, ¿no? Que es, la redondeamos después con esto de que los únicos privilegiados son los niños, pero este concepto de que es lo mismo que la convención viene a decir 50 años después o 40 años después, ¿no? Cuando la convención dice, los niños tienen, y voy a decir niños genéricamente como habla la convención, los niños tienen los mismos derechos que un adulto, más un plus de derechos por su condición de niños, está diciendo en boca de Evita, los únicos privilegiados son los niños. Es lo mismo, ¿no? Mucho antes de que se sancionara la convención, aquella determinación de que solo puede haber privilegiados en cabeza de ser niños, digamos, solo pueden ser privilegiados los niños, es lo mismo que decir los niños tienen un plus de derechos, es lo mismo. Entonces, en esa construcción de una infancia con derechos, ¿no? Que se materializa en escuelas, Chapadmalal, vacaciones, derechos laborales para que los padres y las madres puedan justamente, lugares donde puedan llevar a sus hijos, hospitales públicos, bueno, toda la obra social que conocemos. Esa es una manera efectiva de hacer cumplir esa protección especial, ese privilegio de ser niño, no la desgracia de ser niño. No en tanto la pobreza está feminizada y infantilizada, por decirlo de alguna manera, en tanto afecta mucho más severamente a mujeres y a niñas, bueno, ahí tenemos una reversión absoluta de aquel privilegio o aquel plus de protección especial en un detrimento, un demérito, una desgracia de ser niño. Ese es el primer crimen o el crimen más, me parece, más brutal que se comete en nuestro presente, en nuestro país. Y
más específicamente en el tema penal o en el tema de la baja, ustedes fíjense que la manera en que el gobierno nacional presentó su proyecto de baja edad de punibilidad a 13 años fue con un eslogan que se repite una y otra vez, que es delito de adulto, pena de adulto, ¿verdad? Entonces, eso también opera como un aniquilamiento de la convención, porque primero, no hay delitos de niños, salvo que entendamos por delito de niño tocar el timbre y salir corriendo, ¿cuál sería un delito de niño? Pregúntense, o sea, ¿cuál sería un delito de niño? No hay delitos de niños, hay delitos, ¿no? O sea, robarse un celular, matar a alguien, empecemos las cosas más horrendas, matar a alguien. Esto es lo que te habían pedido. Si lo hace un adulto, el resultado es el mismo. Si lo hace un niño, el resultado es el mismo. El celular fue robado, la persona fue muerta. El delito es el mismo. Lo que varía es la respuesta punitiva que el Estado resuelve dar dependiendo si el delito lo comete un adulto y dependiendo o si lo comete un niño. Aquí hay dos cuestiones. Primera cuestión, la convención cuando dice es niño toda persona menor de 18 años, no dice salvo que cometa un delito. No lo dice en ninguna de todos sus artículos. Es decir, la condición jurídica de niño se mantiene a pesar o aunque ese niño cometa un delito. Parece una obviedad, pero hay que decirlo, porque en esa frase, delito de adulto, pena de adulto, desaparece esa condición jurídica de niño, ¿verdad? O sea, la operación es, ¿cometiste un delito de adulto? ¿Cometiste un delito? Pasás a ser un adulto. Y eso está mal, eso no es lo que dice la convención. Y eso no es lo que dice toda la normativa internacional vinculada a lo penal asociado a los adolescentes, al derecho penal para adolescentes. Otra cuestión de terminología. Todo el mundo dice derecho penal juvenil. Yo no voy a decir nunca derecho penal juvenil, porque no estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes. Entonces, cuando yo hable del proyecto de bajada de punibilidad o de algún tema asociado a esta categoría etaria, voy a hablar de derecho penal para adolescentes, no para jóvenes. Joven es otra cosa. Joven es el que ya cumplió 18, tiene 21, 25, la edad, hasta cuándo se extiende la juventud. Bueno, es toda una discusión. Pero cuando hablamos de derecho penal, distinto al derecho penal que nos toca a todos nosotros, que todos tenemos más de 18, vamos a hablar de derecho penal para adolescentes. Y el derecho penal para adolescentes es distinto que el derecho penal para adultos. Acá y en la China, con diversos tipos de alcance, con distintas edades a partir de la cual se es responsable penalmente, pero con una respuesta distinta. Salvo Estados Unidos, yo lamento que también en esto, y no es casual, el Estado argentino, el gobierno argentino, con la actual conducción del presidente Milei, se quiera parecer también cada vez más en este plano a los dos países a los que sigue en tantos otros planos. Es decir, a Estados Unidos y a Israel, que desconocen la especialidad del derecho para adolescentes y tienen en sus cárceles decenas, miles y miles y miles de adolescentes privados de libertad y niños menores de 13 años. Nosotros, nuestra historia, yo no la voy a desarrollar ahora porque me parece que no es el objetivo, pero cuando hablemos de esto en el seminario, la historia de nuestros sistemas jurídicos para adolescentes es compleja, tiene distintas idas y vueltas, pero lo único que voy a marcar ahora y que me parece importante tener en cuenta es que está absolutamente asociada, obviamente, a los tiempos políticos, digamos, a los momentos políticos más trascendentes de nuestra historia. ¿Mm? Entonces, vamos a ir viendo como un recorrido, digamos, de una línea de tiempo, vamos a ir construyendo, en la que vamos a poder ver cómo a los momentos políticos de mayor ampliación de derechos, de mayor respeto por las libertades democráticas, de mejor situación socioeconómica, la edad de punibilidad es más alta. Y cuando esos momentos se transforman en dictaduras, en particular la última dictadura que hemos padecido, o en un gobierno como este, que yo defino como mucha otra gente, como un gobierno fascista,
la propuesta es bajar la edad de punibilidad, incluso más bajo que la propia dictadura. Así que esa relación entre los momentos políticos y la edad de punibilidad es muy clara, no es una cuestión de opinión, es simplemente mostrar los distintos momentos en la historia. Si te parece, yo me quedo acá, Mónica, para que crucemos y Y después seguimos. te iba a decir, y yo me voy a tomar el atrevimiento de decirme si está bien que subraye algo que creo que alguna vez o hablamos o leí en tus redes, que es esto, digamos, volviendo un poco a la cuestión de la infancia, que el hecho de nombrar a los niños, a las niñas, a las niñes, a los nenes y a las nenas, en el caso de cuando son los más chiquititos todavía, como infancia, por momentos reemplaza lo que era antes decirles menores, es decir, como Exacto. Sí, 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 la sí, claro, por eso hay. desaparición en la forma que vos recién señalabas, pero que yo quería subrayar, porque nosotros estamos, yo creo, coincido con vos, que tiene que ver con borrar la adolescencia, pero también creo que responde a una lógica de marketing que impulsada incluso por organismos internacionales, porque no es solo una cuestión, o sea, ¿cuándo cambia la forma de llamar y se masifica la categoría infancia? Cuando empezó el feminismo digamos, del último tiempo del kirchnerismo, hablar de la necesidad de hablar de les niñes, entonces llegaba el día del niño y era el día del niño, de la niña, de les niñes, bueno, mejor el día de la infancia, ¿no? Exacto. Entonces, el día de las infancias, y ahí la cosa se hizo, claro, porque digamos, los efectos del marketing, los medios de comunicación, las redes, y hay algo que incluso tiene no sé si vos coincidís, pero un riesgo, que es que si hablamos de infancias o de les infancias, o estamos diciendo como algo, como que nosotros ya estamos garantizando derechos, ¿no? O sea, que por solo nombrarlo, ¿no? Me parece que ahí hay un lugar muy peligroso, primero porque de verdad por nombrar no se garantiza ningún derecho, en el marco de esa construcción de discurso convive esto que vos estás presentando de la baja de punibilidad, y por otro lado porque de verdad dejamos de verlos, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que ahí subrayar esto, porque dejamos de verlos cuando son chicos, pero dejamos de verlos cuando son adolescentes, porque además construimos, hoy miraba la noticia de este nuevo joven que fue golpeado por otros en un lugar de la provincia de Buenos Aires salvajemente, y pensaba en cómo toda la sociedad no, pero un número muy importante estuvo contenta con la manera salvaje en que se resolvió el caso Báez, y que eso parecía que garantizaba que no volviera a pasar lo que acaba de pasar hace unos días, ¿no? Entonces Sí, digo, vos, ¿cómo? sí, perdón. Tenemos ahí un riesgo grande. Esto después seguro va a ser tu seminario, pero digo como para subrayarte lo que ibas señalando. Sí, yo no quería ocupar tanto tiempo, pero había notado, y no había leído el caso este que vos decís, pero había notado otros dos. Hoy, en el día de hoy, el niño Jan Moche, que es el niño que tiene autismo y que circula, digamos, mucho en los medios contando lo que significa ser autista y los derechos que tiene, sus padres su mamá y su papá, acaban de presentar una demanda contra el presidente Javier Milei pidiéndole que retire una publicación ofensiva a Jan, que por ahí ustedes la han visto, eh, que eh, por, en términos del daño que le provoca a ese niño, ¿no? Entonces, digo, bueno, Ian es un sujeto obvio, ¿no? Es un niño que está atravesado por una situación particular, entonces, digamos, nombrarlo, plantear su modo de pararse frente al mundo, su mamá, su papá, cómo dar una discusión sobre lo que significa ser un adolescente o un niño autista, qué derechos particulares tiene, qué cosas puede reclamar, qué no, termina transformándose finalmente, producto de no verlo a él en su singularidad, termina siendo una aparición de la persona más poderosa o quien tiene más poder en la Argentina, injuriosa para ese niño, ¿no? Digamos, el no ver genera ese tipo de cosas. Por otro lado, otro adolescente aparece en todos los medios diciendo que no puede ir a la escuela
porque se opuso a la condena cristiana, es un chico libertario, y participó en una asamblea, habló a favor de la condena, la mayoría habló en contra, ta, ta, ta. Entonces, la noticia es, no puede volver a la escuela porque es libertario. Es muy impresionante también esa operación, digo, porque son todos modos de utilizar niños y adolescentes en un sentido o en otro, sin mirar en lo más mínimo ese deber de protección especial que tenemos con ellos. Al pibe le preguntan, ¿no puede volver a la escuela? ¿Te prohíbe volver a la escuela? Dice, no, no, la directora me dijo que vuelva. Y entonces, no, lo que pasa es que los chicos me maltratan. Entonces, está expuesto ese pibe en una situación en la que él se siente débil porque es minoría y frente a sus compañeros que serán mayoría o que son más o están agrupados o lo que fuere, pero la manera de resolver esa situación de él es todo lo contrario a lo que cualquier pibe o piba que atraviese una situación, a mí no me gusta decir bullying, porque también me parece que es un concepto muy importado y muchas veces se llama bullying simplemente a la dificultad para relacionarse, a momentos de la vida que cualquier adolescente tiene, hemos tenido, tendremos de por vida y que necesitamos por ahí simplemente una mirada, una actitud cariñosa, y lo vamos sobrepasando. O sea, me parece que hay un problema finalmente en las etiquetas, ¿no? La etiqueta de menor, las infancias, las adolescencias, el bullying, impide avanzar, me parece, muchas veces en mirar lo que ese pibe o esa piba concreta están necesitando, obviamente, ¿no? Y la etiqueta menor delincuente es una etiqueta destructiva. La Totalmente. etiqueta menor delincuente directamente es una etiqueta que marca de una manera que, bueno, yo después contaré casos y los veremos en el seminario, pero digamos, es una etiqueta que eh, arroja prácticamente a quien la padece a una enorme dificultad para volver o para recuperar su tiempo de niño o de adolescente. Cuanto más chico, por eso la edad de punibilidad hoy es 16 años. Llevarla a 13 como quería el gobierno y etiquetar como menor delincuente a pibes de 13 años, bueno, es un daño mucho más brutal porque son edades obviamente mucho más tiernas, obviamente en una etapa de crecimiento con muchas más vulnerabilidades, que los pibes de 16 también la tienen, y los de 18 y muchos más grandes también, pero bueno, en algún momento hay que fijar una edad, ¿no? Bueno, Claudia, te Bueno, paro agradecemos aquí. muchísimo y discúlpame, yo ahí los delay. Le vamos a dar la palabra a Juan Gabriel Luque, que es profesor en Ciencias de la Educación, es especialista en educación, géneros y sexualidades, es integrante de la Cátedra Fundamentos de la Educación y de la Cátedra Teorías Feministas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, es integrante del Departamento de Orientación Educativa de la Facultad también de Humanidades y allí es el director de vinculación educativa con las instituciones, digamos, que se acercan y del bachillerato, también del colegio de la universidad. Y es integrante de proyectos de investigación, de extensión, es como un compañero muy activo en la vida de nuestra facultad y además es un amigo. Pero con Juan también venimos conversando, pensando y discutiendo hace ya muchos años, es como mi profesor al respecto, la cuestión de género, que no es solamente el problema de la ESI, es mucho más, en relación a lo educativo, su vínculo con lo pedagógico, pero en este caso, cómo pensarlo en clave de esto que categorialmente damos en llamar las infancias y las juventudes. Así que un poco, Juan, el pedido es que vos nos ayudes a pensar desde dónde nos ubicaríamos y cómo esperamos que a lo largo de la especialización nosotros enfoquemos el asunto, ¿no? Así que bueno, gracias por este rato en esta tarde especial. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé qué decir porque miro y está todo oscuro ya. Bueno, en principio agradecerte, Moni, por la invitación, ahí a Efraín, al equipo de la especialización. Y yo recordaba hoy cuando Fabio
traía a la memoria cuando Ali, no, arma, no, todo el programa, porque era un programa, ¿no? De educación, no esa apuesta en el posgrado. Yo fui secretario también de esta carrera de pedagogía de la formación, de la maestría en educación con Alicia. Bueno, ahí hay como una historia también recorrida y que, nada, que está bueno. Digo, es, es hermoso. Em, a ver, obviamente que siempre uno tiene planeado algo para decir, pero bueno, también la iba escuchando Claudia. Sí, como, y bueno, yo le había dicho a Moni que había preparado un PowerPoint y demás para compartir algunas cosas, pero bueno, no. Voy a ir por otro lado, creo que es más eh, plantear como alguna conversación, ¿no? Y conversación en términos de retomar algo de lo que planteó Claudia, que al menos a mí algunas resonancias que me quedaban entre esta diferencia que ella planteaba entre menor e infante, ¿sí? O infancias, ¿sí? O infancia. Y ahí, ¿sí? Recordaba una frase de Spinoza, ¿sí? Del filósofo, que dice, el concepto de perro no ladra, ¿sí? En términos, el concepto digo, de perro no me dice lo que un perro es. ¿No? De la misma manera, el concepto de infancia, ese concepto abstracto de infancia, no me dice lo que efectivamente un infante es. ¿Sí? Y ahí, ¿sí? En ese, recordando un poco a Spinoza, también recordaba, con respecto a la infancia, pero también con respecto a la juventud, recordaba a Bourdieu. ¿Sí? Y recordaba a Bourdieu en esto de la juventud es nada más que una palabra. ¿Sí? Cuando él hace esta diferenciación o este análisis, ¿no? De la infancia burguesa, perdón, de la juventud burguesa, de la juventud trabajadora, y bueno, y ahí empieza lo que después, tal vez más acá en América Latina, comienza a denominarse como la categoría de condición juvenil. ¿Sí? Que a mí me parece que el plural infancias o el plural juventudes refiere a esa categoría de condición juvenil, en términos de romper con ese sentido monopólico o unívoco de que cuando decimos juventud o cuando decimos infancia, responde, hay una única forma de ocupar ese periodo vital. Y no. Y ahí, en términos tal vez más feministas, sí podemos hablar de la interseccionalidad. Es decir, no todos los pibes que tienen entre 6 y 13 años tienen la misma posición, ¿sí? Y ocupan de la misma manera. Me parece que la categoría de infancias y juventudes responde un poco a eso, ¿sí? Y hay cómo pensar eh, o invitar o poner alguna inquietud con respecto a cómo pensar la perspectiva de género, ¿sí? O los feminismos y las infancias, ¿sí? O la infancia, ¿sí? Y ahí yo sí había pensado en dos citas a las que vuelvo no todo el tiempo. Una que tiene que ver con un poco este planteo que hacía Claudia, por eso en un momento apagué la cámara porque fui a buscar el libro, porque me hizo acordar al texto de Graciela Frigerio, La división de las infancias, donde hace todo ese recorrido con respecto al menor en Argentina. Y ella en un momento se hace estas preguntas que me parecen como para mí fundamentales, ¿sí? Hacernos, sobre todo a quienes están por comenzar una carrera de posgrado, de especialización, ¿sí? En torno a las infancias y juventudes. Frigerio se pregunta, ¿qué representación deposita un adulto en otro adulto como intencionalidad? ¿Qué se tramita entre los adultos cuando se trata de pensar y trabajar con niños? Si cada niño se significa en un espejo en el que los adultos creen reconocer algunos de sus rasgos, cuando estos son insoportables porque provocan cimbronazos identitarios, ¿tienden los adultos a atacar el espejo? Esta cita a mí me parece, a ver, ahí Graciela no está hablando de la perspectiva de género, quiero decir.
Yo ahí al link o ese enlace lo traigo yo porque me sirve, ¿sí? En términos de cómo históricamente, ¿sí? Se ha construido eso que denominamos infancias, ¿no? Y un poco esto, ¿sí? Desde lo que decía Claudio, cuáles son las instituciones modernas que produjeron infancia, ¿sí? Quiero decir, la escuela produce al alumno, ¿sí? Bajo una autoridad siempre, ¿sí? En el ámbito de la escuela, bajo la autoridad pedagógica, ¿sí? La familia produce al alumno en el marco de la familia heterosexual, produce al hijo, bajo también una autoridad. Y esas dos posiciones, hijo y alumno, ¿sí? Son lo que tradicionalmente conocemos como niñez o infancia. ¿Sí? Por eso, cuando vemos a un nene en la calle o alguien ve un nene en la calle, dice, che, ¿qué hace este nene acá en la calle que no está en la escuela? Porque ese es el concepto moderno, ¿sí? De infancia. Y obviamente que esa producción, ¿sí? eh, de infancias o esas instituciones productoras de infancias no son esquivas al género, ¿sí? Están marcadas, ¿sí? Están troqueladas, ¿no? Hoy hay una expresión eh, que Foucault, hoy hablamos con Moni más temprano, ¿sí? Donde Foucault plantea que la pedagogía en tanto disciplina genera una ortopedia moral sobre los cuerpos, ¿sí? Y ahí esa ortopedia moral sobre los cuerpos va a impregnar, ¿sí? De mandatos culturales de género, ¿sí? A los nenes, a las nenas, bueno, a los docentes, absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, eh, un poco ahí la idea, ¿sí? O la propuesta, mejor dicho, para transitar un seminario, ¿sí? O una especialización con perspectiva de género, que ustedes la están comenzando en el mes de junio, ¿sí? Y siempre es bueno traer el contexto, ¿no? La historia, ¿no? Algo que Gramsci siempre reponía, ¿no? Gramsci decía que hay que saber muy bien los últimos 100 años de la historia, ¿no? Para poder como plantarse o posicionarse. Y yo pensaba, o pienso, mejor dicho, en el 3 de junio, ¿sí? El Ni Una Menos en nuestro país, y a su vez el 28 de junio, ¿sí? Que es la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, ¿no? En el 69, ¿no? Quiero decir, en este marco, ¿sí? O el Ni Una Menos y lo que se conoce después como la Marcha del Orgullo, ¿sí? En nuestro país, que nuestro país se hace, ¿sí? En primavera, ¿sí? Porque cuando se hizo en su primer momento, en julio, obviamente las personas tenían HIV, muchas de ellas, hacía mucho frío, si no estaban los antirretrovirales que hay ahora, entonces se ponía en juego la vida, ¿sí? Quiero decir, la perspectiva de género, obviamente no podemos ahora en un ratito hablar de todo esto, pero sí hay algo que a mí siempre me gusta reponer y que una vez se lo escuché decir a Diana Mafia, ¿sí? Diana Mafia, en una conversación con Luana Berkins, ella le dice, le cuenta una anécdota, le dice, mira, fui al médico, ¿sí? Fui al médico y cuando voy al médico, obviamente, Luana dice, yo estaba toda montada, ¿sí? Pero claro, no estaba la ley de identidad de género, ¿sí? Entonces el médico la nombra por su nombre del DNI. Y cuando la ve, ¿qué hace? Pega, dice Luana, decía, un cagazo y queda perplejo. Y Luana le dice algo que a mí me pareció maravilloso. Le dice, si no sabes algo, me lo preguntás, pero que tú, escuchen esto, pero que tu ignorancia no me dañe. Que tu ignorancia no me dañe. Si no sabes algo, me lo preguntás. ¿Y a qué voy? ¿Por qué traigo a Luana para pensar o para poner alguna pregunta o algún horizonte para pensar, digo, la perspectiva de género? Que no estamos hablando como hoy decía Claudia en términos abstractos. Quiero decir, porque, a ver, esto encarna vidas,
Y la pedagogía, sí, muchas veces provoca daños. La educación provoca daños. ¿Sí? Las instituciones dañan. ¿Sí? Entonces ahí sí me parece que hablamos generalmente, muchas veces, ¿no? Cuando nos referimos a las infancias, del cuidado, de las políticas de cuidado. ¿Sí? Y entonces ahí sí, a ver, históricamente tenemos que dar cuenta, bueno, a qué infancia se ha cuidado y a cuáles no, y cuáles merecen ser cuidadas, ¿no? Y cuáles no, ¿no? También ahí, a ver, el clásico texto, ¿no? De Judith Butler, después del atentado del 2011, ¿sí? Cuando ella saca el libro Vida Precaria, ¿sí? Donde ella hace un análisis político, ¿sí? Y donde dice, todo el mundo está llorando a Manhattan, ¿sí? Y ahí ella lo que plantea es, bueno, hay vidas que merecen ser lloradas y otras que no. Yo en ese momento pensaba, nuestro caso fue lo de Bloomberg, ¿sí? Digo, ahí, ¿no? Digo, quiero decir, me parece que la perspectiva de género, ¿sí? No es, forma parte a esto, forma parte de un paradigma que abona por la justicia social. No es que es algo como algo que uno puede añadir, como una variable más a añadir únicamente, ¿sí? Porque si no ahí parece que la perspectiva de género la puedo o no la puedo tener como un poncho, no sé, ahí a mí me parece que la perspectiva de género forma parte de la justicia social y es una teoría social, ¿sí? La perspectiva de género es una teoría social. Obviamente que ahí sí hay instituciones, ¿sí? Que en la especialización, digo, lo van a ver bien, digo, a ver cómo es leer, ¿sí? O analizar la historia del trabajo docente en perspectiva feminista, en perspectiva de género. Incluso, no sé, la sociología del trabajo, ¿sí? Y también, ¿sí? Cómo es analizar el juego, quiero decir, lo lúdico, no es solamente lúdico. Lo lúdico, o eso que se presenta como lúdico, también está atravesado y es performativo, ¿sí? Esto que decimos muchas veces, a ver, cuando una niña está jugando con una muñeca, está jugando a la cocina y demás, no está jugando solamente, ahí está, ¿sí? Interpretando un rol, ¿sí? Un rol que también la sociedad asigna, ¿sí? Entonces, digo, hay algo que la perspectiva de género, ¿sí? Puso en evidencia y tal vez las olas del feminismo nos la dejaron muy claro, digo, al menos para presentar ahora, es más complejo, ¿sí? Pero hubo una gran categoría aglutinante a principio sobre todo entre 1800 sí, y principios de 1900, que fue un eje de la igualdad, ¿sí? Lo que se denomina el sufragismo, quiero decir, la lucha sufragista, el eje fue la igualdad. Y ese eje de igualdad, por ejemplo, acá en Argentina, contempló el primer Congreso del Niño, ¿sí? Digo, donde el niño tenía un lugar fundamental. Pensemos en Raquel Camaña, en Moro de Justo, bueno, en varias universitarias de ese momento, ¿sí? Que tenían, ¿sí? Como eje no solo la situación de las mujeres, sino también de los niños y las niñas. Es decir, porque también siempre fueron sujetos de opresión. ¿Sí? Incluso la definición moderna, más contemporánea de patriarcado, por ejemplo, si uno va a un diccionario feminista, encuentra que la definición de patriarcado no es solamente la dominación de los varones sobre las mujeres, sino que es la dominación de los varones sobre las mujeres y sobre los varones más jóvenes. ¿Sí? Después, esa categoría aglutinante que es la categoría de igualdad, cuando se alcanza el sufragismo y sobre todo el acceso a la educación en gran parte del mundo, tiene otra, eh, viene la gran segunda ola del feminismo que la inaugura Simone de Beauvoir, que tal vez es una ola más larga también, más larga no, sino más compleja,
¿sí? No más larga, más compleja, eh, donde tal vez el eslogan de los 60, ¿sí? Lo personal es político, ¿sí? Tiene una pregnancia fuerte. Sí, bueno, pero bien, ¿cómo eso, ¿sí? Dialoga con los sistemas, por ejemplo, los sistemas educativos, con las instituciones productoras de infancia, cuando empieza, por un lado, los estados tienen políticas maternalistas, ¿no? Y sin embargo, el movimiento de mujeres está cuestionando el rol de la maternidad en la sociedad, el rol del matrimonio como un sistema de opresión, ¿no? Pero sin embargo parece, ¿sí? Vieron que algo que pasó en el 2015 con el Ni Una Menos fue como medio que parecía una explosión que no se sabía de dónde venía, de dónde salió esto, ¿no? Y los varones estaban muy desconcertados, ¿sí? ¿Y esto de dónde salió? Bueno, el Ni Una Menos es producto de esta genealogía feminista. Si no es producto de un repollo, o a veces como se vende, bueno, que un grupo de periodistas, ¿sí? Se juntaron del mundo de la cultura y dijeron, no, 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 ahí hay una genealogía, ¿sí? ¿Sí? De construcción de una agenda que tal vez sí pasaba más invisible, pero no era tan invisible, porque toda la agenda feminista pasó en la calle, siempre, históricamente pasó en la calle. ¿Sí? Y las instituciones, ¿no? Las instituciones modernas, las escuelas, las universidades, digo, no es que abrazaron digo, por completo. Digo, a ver, a veces las instituciones eh, hay que preguntarse cuántos géneros soportan o cuántas perspectivas de género soportan, cuántos feminismos soportan. Incluso hay todo bueno, estudios y demás con respecto a cuando decimos género, ¿es lo mismo que feminismo? Y ahí también después vemos, ¿no? Al interior, uno, cuáles fueron las estrategias, ¿no? de, eh, del movimiento. Es decir, ¿no? A ver, el género reemplaza, la perspectiva de género reemplaza la categoría feminismo porque el feminismo tenía mala prensa, que lo sigue teniendo, ¿no? Vieron que hoy por hoy las jóvenes, algo que dicen, eh, antes no sé, una piba estaba en un boliche o en un bar, donde sea, y cuando otro pibe se le acercaba y molestaba y molestaba y molestaba, le decía, no, tengo novio, generalmente una excusa. ¿No? Ahora le dicen, soy feminista, y bueno, ya con eso salen espantados. Bueno, quiero decir, hay, me parece a mí, una potencia en la perspectiva de género en términos de agencia, ¿sí? En términos de agencia. Yo trabajo con jóvenes y hay algo que tal vez en el marco de una investigación hay varias escenas que a mí me interesaría reponer y que sí me preocupan, ¿sí? Con respecto a los jóvenes y algunos posicionamientos, ¿sí? Uno tiene que ver con una escena, digo, quiero decir, de hace poco, donde jóvenes de una escuela secundaria, de unos primeros años de una escuela secundaria, una docente en una clase de plástica trabaja o quiere trabajar sobre alguna producción del colectivo travesti trans y muestra, ¿sí? Unas fotos de esas artistas. Y algunos pibes, la primera expresión que tienen es, yo si la veo en la calle, no, yo si la veo, déjame de joder, profe, yo si la veo llama a la policía y salgo corriendo. La profesora se quedó pensaba que la estaban bromeando, ¿no? ¿Y por qué traigo esto? Porque me la acordé a la escena, no es que yo la iba a traer, me la acordé cuando la escuchaba Claudia, porque ahí está, ¿no? Tenemos que identificar, creo, y saber muy bien, ¿no? Cuáles son los discursos que pesan sobre algunas identidades. Porque ahí, ¿no? Hay un discurso que enseguida asocia travesti trans no solo con la patologización, sino con la criminalización de una identidad. ¿Sí? Y ahí son jóvenes que se están educando, en teoría, en una escuela muy progresista de la Ciudad de La Plata. ¿No?
Y por el otro lado, una escena que me pareció, dos escenas más si quieren, les cuento, digo, otra que tiene que ver también, ¿no? A ver, yo no voy a hablar de educación sexual integral, digo, no es la idea ahora, que no es lo mismo que perspectiva de género, eso son cosas distintas, digo, ya después lo podemos ver en otro espacio, pero, pero sí que las instituciones generan lugares de agencia, ¿sí? O pueden generar lugares de agencia. Y en el marco de un espacio, un pibe, cuando termina en un encuentro de varones, termina el encuentro, se acerca y dice, profe, yo no quiero que me digan más gordo puto. ¿Sí? Y ahí también, quiero decir, con esto volvemos a esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, ese cruce, esa idea de condición juvenil. Es decir, uno podría decir, es varón, sí, pero no, pero es varón, pero es gordo. Sí, no responde al estereotipo, ¿sí? De belleza que se presenta. Quiero decir, y eso me parece a mí que da cuenta de esta idea de la condición juvenil y de la idea de juventudes. Quiero decir, que rompe con esa idea monolítica de pensar, ¿no?, una identidad. Y otra escena que esta es más, digo, una escena que a mí me pareció maravillosa, que esto surgió en el marco de una investigación donde una estudiante, un profesor hace un comentario sobre una estudiante y, y le hace un comentario sobre su boca, ¿sí? Sobre el color que tenía en la boca, pintado en los labios, perdón. Y al otro día ella se sintió re ofendida, como se sintió mal por esa acción, y al otro día, con todas las compañeras, aparecieron en la escuela, en el aula de ese mismo profesor, pintadas con la boca de rojo, todas, ¿no? Pero lejos de ser esa acción desde una lógica punitivista, las pibas lo hicieron para generar una conversación con el profesor. Y el profesor se recopó, por suerte, ¿no? Y el profesor nunca había registrado lo que él había dicho. Él pensó que yo, es más, ni me acordé que te dije eso, le dijo, ¿no? Y después pasó otra cosa, que varios varones se enojaron porque no los invitaron a participar de la pintada, ¿no? Quiero decir, esas complejidades creo que la perspectiva de género, ¿sí? El feminismo, eh, trae algo, ¿sí? Que es, me parece a mí, algo que dice Butler, ¿no? Hacer vida más vivibles. Y de qué manera sí las instituciones podemos habilitar o no eso. Quiero decir, podemos habilitar como docentes o no, ¿sí? Más allá de los plexos normativos que tengamos. Quiero terminar solo con una cita de Paul Preciado, un texto, no sé si lo conocen, es un filósofo español y también curador de arte. Este es el libro, se llama Yo soy el monstruo que os habla. Es hermoso, es un libro que él se lo dirige a la sociedad psicoanalítica, ¿sí? Francesa. Dice, les hablo hoy desde la jaula escogida y rediseñada del hombre trans, o para ser más exacto, de cuerpo vivo de género no binario. Una jaula política que es en todo caso mejor que la de los hombres y la de las mujeres, porque al menos reconoce su estatuto de jaula. Bien, dejamos por ahí, Moni, si te parece. Gracias, Juan. Bueno, yo ahí, mientras les escuchaba, tomaba notas y pensaba en esto que vos traes todo el tiempo, como, digamos, el pensar el género como perspectiva de vida, digo, ¿no? Si tuviera que como subrayar eso, como perspectiva de vida, como encontrar en apoyarnos cuando vamos a estudiar, cuando vamos a analizar, cuando vamos a reflexionar, como punto de partido la cuestión de género, primero nos habilita, nos abre horizontes. Después creo que nos ayuda
a pensar en vidas que son visibilizadas, por así decirlo, ¿no? Es decir, porque si no, el discurso que tiene que ver, sobre todo desde lo educativo, con ciertas verdades, que esconden, por supuesto, la disputa de poder que hay, es un discurso que siempre se paró en una suerte de heteronormatividad, donde además cada uno tiene, porque creo que eso no es pasado, lamentablemente, tiene una función y tampoco tiene mucho margen para moverse, ¿no? Y en ese sentido, reivindicar un poco cómo... reivindicar la figura del docente, también pensando en eso, que en el último tiempo, y estoy pensando en el último tiempo, quizás sea la llegada de este siglo, que ya tiene un cuarto atravesado, digamos, se han impuesto con mucha más fuerza que en otro momento las ideas acerca de la excesiva libertad para elegir, porque se ha usado mucho como forma en lo escolar la idea del pensamiento crítico y los niños y los docentes como sujetos de derecho, y eso se ha vuelto, digamos, una suerte de significante vacío muy complejo de ubicar en distintas cadenas de equivalencias de términos y de conceptos. No lo quiero hacer complicado el planteo, sino simplemente decir que, bueno, nosotros nos encontramos con frases hechas que hablan de los derechos, que hablan del pensamiento crítico y estamos cada vez menos libres para definir, porque lo que nos instalan como modas teóricas, que por cierto, además en el último tiempo son muy pobres, es decir, muy poca producción de pensamiento nuevo en la región, sobre todo, ¿no? En América Latina. Y al mismo tiempo, la poca libertad que tenemos por el asedio de información y de ideas que vienen en las redes sociales, ¿no? Entonces, todo ese combo nos hace sentir muchas veces en la vida cotidiana que estamos ante grandes procesos de liberación, cuando siguiendo desde Byung-Chul Han hasta Bifo, que por cierto hoy está este, terriblemente desilusionado con lo que está pasando. Recomiendo a quien tenga ganas de tener una inmersión brutal en la realidad que se vive desde Europa, leer el último artículo de Bifo en el Lobo Suelto, que es un blog que es bien interesante lo que ahí plantea Bifo. Dice: es tiempo de desertar, retirémonos, guardémonos, cuidémonos entre los amigos, cuidémonos entre nosotros. Me parece que la escuela es un refugio, es nuestro refugio, ¿no? Y pensar y estudiar juntos también es nuestro refugio para reponer esta barbaridad, pero por cierto necesitamos, en primer lugar, tomar conciencia de eso, ¿no? Es decir, sin digamos, esquivarle al bulto de que si vamos a estudiar un tema, vamos a ocuparnos de un tema y vamos a mirar nuestras propias vidas, repasando nuestras representaciones del mundo. Estos gestos de mirar lo que se piensa de los otros, que son los niños, las niñas, les niñes, y nuestras perspectivas acerca de cómo hacer las vidas más dignas, tienen que estar presentes. Yo no sé si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, así como alguna para despedirnos, o mismo Claudia, Juan, quieren agregar algo, por supuesto, No, tomamos yo el... lo único en esto que te escuchaba, Moni, recordaba algo que plantea sobre todo Donna Haraway, algunas, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre, Catherine Walsh, que plantean, dicen, no hay visión sin posición, ¿sí? Quiero decir ahí en términos de, para pensar, ¿no? Sobre todo, la mayoría de acá somos educadoras, somos educadores, ¿no? En alguna mayor medida creo que nos identifica, ¿no? Esa identidad, o militantes, quiero decir, ¿no? También. Entonces creo que ahí sí es tiempo, ¿no? Creo, de, ante tanto bombardeo en esto que vos planteabas, de ser sujetos de enunciación, ¿no? Y hablar por uno, ¿sí? Creo que ahí hay que tener, y también eso, esa claridad de saber desde dónde habla uno, ¿sí? Me parece que eso es clave.
no escondernos, por eso insisto con la idea de las frases hechas, ¿no? Así como recién Claudia repasaba, ¿no? Las formas de nombrar y el cuidado de cada una de las palabras y de las formas, nosotros también tenemos como que pensar un poquito qué ha llenado la literatura en torno a lo educativo y estas formas, pero también en términos jurídicos en relación a los niños sujetos de derecho y también en relación a cómo nos pronunciamos cada uno, ¿no? ¿Qué significa ser hoy un educador, un docente, un amigo, un ciudadano, un investigador, un productor de conocimiento, desde qué perspectiva y cómo uno va a producir, ¿no? El espacio de la especialización, por ejemplo, es un espacio para producir conocimiento, es un espacio para producir reflexiones que voy a compartir con otros, que van a salir o van a intentar salir del medio comentario al pasar para que uno pueda ordenar algunas ideas y contarlas. Me parece que además tenemos una gran oportunidad de poner en juego el pensamiento, ¿no? El libre pensamiento en el sentido de la aceptación de maneras distintas de ver y entender el mundo, pero ante todo el respeto a esas formas diferentes que sobre todo tienen que hacer lugar a todos y todas, ¿no? Es decir, esa idea de que nosotros creemos y trabajamos para un mundo en el que quepan muchos mundos, ¿no? Porque me parece que, digamos, en el medio de grandes alocuciones en torno a los derechos y las libertades, vivimos en un tiempo donde cada vez menos podemos decir que no pensamos como los demás o que no vivimos como los demás, que en nuestra cotidianeidad no hacemos lo que hacen todos, ¿no? Eso es un pequeño gesto de rebeldía que hoy tiene una connotación que quizás hace unos años no lo tenía, pero hoy sí. Y me parece que además un lugar donde ser escuchado, dice Ana María, por supuesto. Además, el hecho de poder registrar que nosotros vamos a estudiar, conversar, analizar, leer y escuchar a otros y escucharnos entre nosotros para pensar para los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Es decir, tenemos un sujeto que es el que nos ocupa, podríamos decir. Ese sujeto cada vez está menos escuchado, menos considerado, aunque el discurso de la época, en términos no de la retórica, sino el modo en que se expresan las relaciones sociales, cada vez los ponen más como sujetos especiales, ¿no? Ese pequeño niño rey del que habla Mériès y que hablan tantos otros, pero que además la condición en la que nos encontramos como humanidad, que es la retirada de la mujer como proveedora de vidas y la profunda baja de natalidad que está sucediendo, nos exige revisar incluso también todo esto que estamos pensando, porque una cosa era atender todos estos temas en relación a muchos que somos, y otra cosa es cuando somos muchos menos. Es decir, va a haber que ahí construir ideas, análisis, respuestas diferentes, porque incluso si hay algo que nos ocupa para pensar de este tema que tiene que ver con la educación, nuestras instituciones se van a achicar sustantivamente, ¿no? Es decir, nuestros cotidianos van a ser otros en muy poco tiempo. Hoy ese es un problema de la gente de la educación inicial, pero es Mm, exactamente en 2 años o 3 es el problema de la primaria y de ahí el devenir. Entonces, digo, nosotros estamos ante un cambio de tiempo no solo porque este señor y el otro señor decidieron seguir peleando por el mundo como si nada nuevo le hubiera pasado a la humanidad, no hubiéramos tenido las barbaridades del siglo XX, sino que están pasando cuestiones que tienen que ver con los cambios de formas de vida, ¿no? Lo que cambia es el discurso, la cultura. Eso parece una frase hecha en el medio de una campaña política, pero es mucho más profundo que eso. Entonces, que nosotros estemos preparados, que vayamos tomando conciencia, con más, menos apuro, con más, menos lecturas ya traídas y las que sumemos, me parece que es un trabajo muy valioso. No sé si alguien quiere hacer un comentario, si no nos despedimos y el 16 de julio, para quienes cursen, nos encontramos en el primer seminario. Y a Romina de la Poderosa, bueno, bienvenidas a las compañías de la Poderosa, bienvenidas a las compañías del sur. Ahí la tenemos a Paola, que la conocemos, Paola Nin, una
compañera y amigaza de Chosmalal, sur de nuestro país. Pavo, te escuchamos. Contanos que hay nieve ahí, porque acá hay nieve en Buenos Aires, ahora te ¿Puedo queda decir pero Chosmalal. puedo, No, bien. Dale, Claudia, hola, No, hola Claudia, a no, y pensé, después todos. perdón, Dejo, no, que Paula. hable Paola, Paola. Dale, Pavo. Hola a todos y a todas. Bueno, no, cerquita sí, pero en Chosma no. Tuvimos unos vientos medios intensos que casi nos voló, literal. Bueno, acá cuando corre el viento corre, pero bueno, nos estamos recuperando y si alrededores tenemos por el llano, que son lugares conocidos para la Moni, que prontamente la irán a ver por ahí, hay nieve y es donde vamos a disfrutar de la nieve, más cerquita. Bueno, primero agradecerles a Gabriel y a Claudia por las palabras que han dicho, realmente nos dejan pensando un montón. Y por ahí quería agregar algo solamente en lo que había enunciado al principio Claudia, en relación a lo que es ser niño o niña, ¿no? Y cómo se van visibilizando algunas prácticas en este ser niño o niña. Y bueno, actualmente estamos teniendo otro frente que es en el canal Paca Paca, en donde, bueno, todos deben haber visto, ¿no? Lo que está promoviendo, ¿no? Justamente esto que ustedes analizaban o expresaban recién, que para qué van a estudiar, ¿no? Ir a la escuela y demás. Así que bueno, celebro esta propuesta pedagógica para pensarnos, la celebro a la Moni, siempre es un placer esas invitaciones que nos hacen para encontrarnos y para seguir formándonos y seguir resistiendo juntitos, ¿no? De manera amorosa, que no es nada naif decir en estos tiempos, ¿no? Ser amorosos ante tanta, bueno, de todo lo que ya sabemos. Así que bueno, un placer y nos seguiremos viendo. Bueno, gracias, Pavo. Dale, Claudia. No, muy cortito, quería decirle a Juan Gabriel que me encantó el relato de Loana, se lo voy a robar. Y me hizo acordar, me pareció muy hermoso, y me hizo acordar en esa época en que yo era profe de política y ciudadanía, quinto año. Entonces yo acostumbraba a preguntar a mis estudiantes de la escuela, una escuela que amo mucho, que es la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Quilmes, un proyecto amoroso del 2007-2011 de crear escuelas preuniversitarias en barrios muy humildes, en mi caso era en Espeleta, en Quilmes, y yo les preguntaba cómo les gustaba que los llamaran, porque algunos les gustaba por el segundo nombre, a algunos no les gusta. Ahí se ve también mucha conflictividad. Algunos decían, yo no quiero usar el apellido de mi papá, ¿cómo puedo hacer para sacármelo? Cuando empezábamos a discutir el nuevo Código Civil y Comercial, me acuerdo de haber tratado casos, ¿no? Explicado, porque decían, yo puedo sacarme el apellido de mi papá le pega a mi mamá, mi papá nos abandonó, yo no. Bueno, mucho para hablar de eso, pero alguien que parecía, o sea, era una niña, se me acercó muy despacito al escritorio y me dijo, profe, yo quiero que me llame Gaby. Se llamaba Gabriela, pero ella quería que la llame ella, pero dice, porque yo estoy pensando lo que quiero ser. Estaba en un proceso de transición. Me emociona mucho recordarlo porque ella se sintió absolutamente débil. Y pensé en eso, ¿no? De alguna manera sentí, bueno, pregunté y creo que un pequeño granito de arena pusimos para no hacerle daño, ¿no? Para no llamarle de una manera en que la que ella eh, no sintiera que no era, cuando todavía no tenía claro lo que quería hacer. Así que nada, quería comentar eso porque me lo trajiste y me pareció muy hermoso ese link posible entre todas las veces que uno puede preguntar para evitar no hacer daño, ¿no? Es hermoso, Clau, eso porque yo ahí, mira, yo también trabajo en la unidad de atención del protocolo contra las violencias en el marco de la Facultad de Humanidades y hay gestos que son muy como simples, quiero decir, ¿no? ¿No? Que quiero decir, esto, cuando un docente, ¿cómo nos presentamos cuando comenzamos una nueva materia frente a un grupo? Digo, hacemos énfasis únicamente en los contenidos, la forma de evaluar, o tal vez, ¿no? Yo, por ejemplo, me presento, bueno, yo me llamo Juan, me identifico con el pronombre lo y la, voy jugando en esa dualidad, y eso habilita a ustedes cómo les gusta, y ahí empieza algo a generarse. Y ahí no necesitas, quiero decir, un, una ley, un marco que te diga, me parece que hay esa cuestión que es, me sale decirlo artesanal,
¿sí? Es donde se juega la habilitación, ¿sí? Uno puede habilitar o no, no en términos hasta freirianos, quiero decir. ¿Sí? Sí, y además me parece que lo que ustedes traen es este pequeño gesto de preguntar, habilitó, y es un pequeño gesto que, si se quiere, si me permiten, hasta nos deja a nosotros también muy contentos con nosotros, ¿no? Porque nos hace sentir que le hicimos lugar al otro, pero también nos genera, digamos, nos libera de ese mandato de que nosotros teníamos que decir cómo son las cosas en la escuela, ¿no? La escuela, en la sociedad, pero sobre todo en la escuela, en la universidad, donde ocupamos el lugar de quien detenta la palabra todo el tiempo, quien ordena y organiza. Entonces, me parece que ahí esa invitación al pensamiento crítico, las miradas reflexivas, dejan de ser la mirada o el pensamiento crítico para ver lo que hizo mal el gobierno de turno en cada jurisdicción, en cada lugar chiquito que habitamos, para pasar a ser una mirada que reponga, digamos, la posibilidad nuestra de, como decía Rodolfo Cushi, también decía Paulo Freire, asumir que no somos, estamos siendo. Entonces, hay algo, ¿no?, de la novedad que es lo que nos va a salvar de este momento de infierno que nos toca, pero que también es el que nos salva de nuestras angustias y desvelos y nos deja irnos a dormir tranquilos, ¿no? Saber que si nos equivocamos hasta ayer, porque eso lo habíamos estudiado así, lo creíamos así, me dijeron que era así y hoy descubrí, lo estudié, lo leí y puedo pensarlo diferente, no pasa nada, simplemente a partir de hoy es diferente. Me parece que eso que tanto la mirada que trae Claudia sobre la cuestión de los niños, las niñas, como la que trae Juan de Género, es lo que estamos buscando habilitar en un espacio de formación como este. O sea, no estamos obsesionados por el control de la lectura, no nos desvelan los trabajos, no quiere decir que proponemos que todo el mundo haga cualquier cosa, pero digo, no estamos, nuestras conversaciones no van alrededor de, che, ¿cómo vamos a hacer para ver si alguien manda el trabajo hecho por inteligencia artificial? Crean que eso no nos desvela, en cambio sí nos desvela ver cómo algo de esto invita o les invita a pensar. Nos despedimos, nos vemos el 16 para quienes ya iniciaron los trámites y les invitamos a escribirnos a la especialización quienes todavía por distintas cosas no pensaron en la posibilidad de este espacio de formación y hoy tienen ganas de sumarse o pueden contarle a otros que lo hagan. Gracias a Ali, la otra compa del equipo, gracias a Efraín, a Camila, a Mari, Lina, que está por ahí también y es otra compañera del equipo. Y nos vemos entonces. Gracias a todos y Gracias. a todas. Muchas Chau, gracias. chau. Hasta Gracias. pronto.